A continuación, la lección número 5 del primer capítulo. Vamos a revisar términos de localización anatómica. Adelante. Vamos a suponer que visitas un museo de arte y que te gustó mucho una pintura. Esta, por ejemplo. Y saliendo del museo te encuentras a un conocido, a un amigo, y le platicas sobre esta pintura y a tu amigo le interesa entrar a verla. Tú ya no tienes tiempo de regresar, de acompañarlo, pero le das información para que él pueda encontrar esa pintura. ¿Sí? El museo es muy grande, tiene varios pisos, tiene varias salas. ¿Sí? Entonces, tienes tú que decirle si está en un piso inferior o está en un piso superior, si está en medio de la pared o está hacia los lados, en las partes laterales, si está en la entrada de la sala o está hasta el fondo de la sala. Bueno, con algunas referencias así generales, puedes ubicar la pintura o el cuadro en relación al edificio. ¿Sí? Entonces, tu amigo con las indicaciones que le das llega a esta zona y resulta que se encuentra que hay frente a él 5 cuadros. ¿Sí? Entonces, ahora tienes que darle instrucciones ya no en relación al edificio, sino instrucciones más específicas que ahora van a ser en relación a otros cuadros o a otras estructuras que estén cerca del objeto en cuestión. En este caso, puedes decirle, en el centro del muro vas a encontrar 3 cuadros con fotografías de mujeres y a tu mano izquierda vas a encontrar una puerta de salida. Bueno, en medio, entre esas dos estructuras que te acabo de mencionar, está precisamente el cuadro que estás buscando. De la misma manera, para ubicar una estructura en relación primero a todo el cuerpo, tenemos que dar algunas referencias generales, entre las que vamos a usar palabras como anterior y posterior, medial y lateral, y superior e inferior. Estas son las principales pares de términos que se utilizan para la localización anatómica. No son todos, pero son los principales. Una vez que ubicas una estructura, si está adelante, si está atrás, si está arriba, si está abajo, si está hacia en medio o está hacia un lado, ahora puedes dar términos más específicos, pero ya no relacionados con el cuerpo, sino con estructuras cercanas. ¿Sí? Está por delante de, por detrás de, está medial o está lateral, está por arriba o está por abajo de alguna estructura que esté cerca y que te sirva como referencia. Otros términos que usamos, ahora sí ya muy específicamente para la anatomía, tenemos el proximal y distal, craneal y caudal, rostral y superficial y profundo. Vamos a verlos a detalle a continuación. Los términos anterior o ventral y posterior o dorsal describen la posición de estructuras con relación al frente y al dorso del cuerpo. Por ejemplo, la nariz es una estructura anterior o ventral, mientras que la columna vertebral es una estructura posterior o dorsal. Además, la nariz es anterior a las orejas y la columna vertebral es posterior en relación al esternón. Si hacemos un pequeño ejercicio con estas figuras de colores, podemos decir el círculo azul está anterior al cuadrado rojo. El círculo azul está ventral al cuadrado rojo. El círculo azul está por delante del cuadrado rojo. Y de manera inversa, recuerden que estos son pares. Podemos decir
el cuadrado rojo está posterior al círculo azul. El cuadrado rojo está dorsal al círculo azul. Y el cuadrado rojo está por detrás del círculo azul. Sí, parece clase de Plaza Sésamo, pero es importante verlo de esta manera. Los términos medial y lateral describen la posición de estructuras respecto al plano medio sagital, si lo recuerdan, y a los lados del cuerpo. Por ejemplo, el pulgar es lateral con respecto al meñique. La nariz se encuentra en el plano medio sagital y es medial a los ojos, que a su vez los ojos se localizan mediales a las orejas. Entonces, el cuadrado rojo está lateral al círculo azul. El cuadrado rojo está por fuera del círculo azul. El círculo azul está medial al cuadrado rojo. El círculo azul está por dentro del cuadrado rojo. Los términos superior e inferior describen las estructuras en relación con el eje vertical del cuerpo. Por ejemplo, la cabeza es superior con respecto a los hombros y la articulación de la rodilla se encuentra en posición inferior con respecto a la cadera. El cuadrado rojo está superior al círculo azul. El cuadrado rojo está por arriba del círculo azul. El círculo azul es inferior al cuadrado rojo. El círculo azul está por abajo del cuadrado rojo. Proximal y distal se utilizan en referencia a situaciones más cercanas o más lejanas del origen de una estructura. En particular se refiere a los miembros o las extremidades. Por ejemplo, la mano es distal a la articulación del codo. La articulación glenohumeral está proximal a la articulación del codo. También se utilizan estos términos para describir las posiciones relativas de las ramas a lo largo del curso de estructuras lineales, tales como las vías aéreas, los vasos y los nervios. Por ejemplo, las ramas distales surgen más lejos hacia la zona final del sistema, mientras que las ramas proximales aparecen más cerca y hacia el origen del sistema. Entonces, esta arteria que se origina aquí en esta bifurcación, vemos que tiene muchas ramas. Estas serían sus ramas proximales, las que están más cerca de su origen, y estas serían las ramas distales, las que se encuentran más lejos de su origen. El círculo azul está proximal al cuadrado rojo. El círculo azul está más cerca que el cuadrado rojo. El círculo azul está antes que el cuadrado rojo. El cuadrado rojo está distal al círculo azul. El cuadrado rojo está más lejos que el círculo azul. El cuadrado rojo está después del círculo azul. Craneal significa hacia la cabeza y caudal hacia la cola. Se utiliza en ocasiones en vez de los términos superior e inferior respectivamente. Entonces, craneal es hacia el cráneo y caudal es hacia la cola. El cuadrado rojo está craneal en relación al círculo azul. El cuadrado rojo está hacia el cráneo o hacia la cabeza en relación al círculo azul. El cuadrado rojo está hacia arriba en relación del círculo azul. El círculo azul está caudal al cuadrado rojo. El círculo azul está hacia abajo del cuadrado rojo. Estas referencias de craneal y caudal se utilizan más comúnmente en la anatomía del desarrollo. O sea, en la embriología es cuando vas a encontrar con mayor frecuencia los términos de localización de craneal y caudal.
El término rostral se utiliza particularmente en la cabeza. Aquí es para describir la posición de una estructura en referencia a la nariz. Rostral significa pico o espolón. En este caso se refiere a la nariz. Rostral no quiere decir rostro, ¿sí? Aunque así parezca. Entonces, por ejemplo, el cerebro es rostral al rombencéfalo. Esta palabra rostral la vamos a escuchar con mayor frecuencia en neuroanatomía cuando se describe las estructuras del sistema nervioso central que están dentro del cráneo. El ejemplo que da el libro es el cerebro es rostral al rombencéfalo. Entonces, aquí tenemos el cerebro que es más rostral, está más hacia la nariz que el rombencéfalo, que es esta región de mesencéfalo, bulbo raquídeo y cerebelo. También podemos decir el cuadrado rojo está rostral en relación al círculo azul. Otros dos términos utilizados para describir la posición de estructuras en el cuerpo son superficial y profundo. Estos términos se utilizan para describir las posiciones relativas de dos estructuras en relación a la superficie del cuerpo. Por ejemplo, el esternón es superficial al corazón y el estómago se encuentra profundo en relación a la pared abdominal. Acá decimos el cuadrado rojo es superficial al círculo azul o el cuadrado rojo está más cerca de la superficie que el círculo azul. De manera inversa, el círculo azul está profundo en relación al cuadrado rojo. El círculo azul está más lejos de la superficie que el cuadrado rojo. Superficial y profundo también pueden emplearse de manera más absoluta para definir dos grandes regiones del cuerpo. Estas regiones están separadas por la capa externa de la fascia profunda. El tema de las fascias vamos a verlo más adelante. Entonces tenemos una región superficial que es externa a esta capa externa de la fascia profunda y una región profunda que está contenida dentro o está por debajo o profunda a esta capa externa de la fascia profunda. Algunas estructuras de la región superficial son, por ejemplo, la piel, la fascia superficial y las glándulas mamarias. Entre las estructuras profundas se incluyen la mayoría de los músculos esqueléticos y las vísceras, los huesos, obviamente también. Las heridas superficiales son externas a la capa externa de la fascia profunda, mientras que las profundas la atraviesan. ¿Qué significa esto? Que esta separación de dos grandes regiones, superficial y profunda, se utiliza para clasificar las heridas si son superficiales o profundas. Una herida superficial es la que no perfora o no atraviesa la capa externa de la fascia profunda. Y una herida profunda es la que sí atraviesa o sí perfora a la capa externa de la fascia profunda. Aquí tenemos un ejemplo de estas capas. Estamos viendo la preparación de un cuerpo. Realmente aquí no se ha hecho nada de trabajo, es la piel, ¿sí? La capa más superficial. Se retira la piel y estamos viendo ahora tejido celular graso, tejido celular subcutáneo, tal vez algunas venas superficiales, si pudiéramos verlo más de cerca, que sería esta zona, ¿sí? Sigue siendo la región superficial. A continuación, si levantamos esta capa de tejido celular, tejido graso, nos vamos a encontrar con la capa externa de la fascia profunda, que en este dibujo no está representada. Sería una capa que rodea, una única capa que rodea a toda esta estructura.
Por eso lo estamos señalando aquí con esta imagen borrosa, ¿sí? A continuación, si retiramos esa capa externa de la fascia profunda, nos vamos a encontrar ya con los músculos, aunque cada músculo está rodeado de su propia capa de fascia profunda, ¿sí? Esta que vemos aquí en color azul, pues sería la capa interna o capa profunda de la fascia profunda. Y revisando los conceptos que hemos aprendido en esta lección, ¿sí? Las palabras que nos ayudan a localizar o a ubicar de manera muy específica alguna estructura en el cuerpo, tenemos anterior o ventral, ¿sí? Posterior o dorsal, craneal o superior, caudal o inferior, proximal, distal, lateral, en este caso lateral derecho, lateral izquierdo y medial hacia la línea media. Superficial, esto es superficial, profundo, esto es profundo. Y algo que no menciona su libro, pero que lo vamos a encontrar incluso en este libro, es estas referencias que también nos ayudan, que son homolateral y contralateral. Homolateral, o también lo encontramos como ipsilateral, significa que del punto de referencia está en el mismo lado. O sea, esto es homolateral a la X. En cambio, esto es contralateral a la X. O sea, está del otro lado. Muchas gracias por su atención. Espero que bajen los archivos PDF que les estamos compartiendo en la lección, que los va a hacer una didáctica de dibujar como la diapositiva anterior. Es algo que si lo hacen les va a ayudar bastante. Muchas gracias.